Hola, buenas tardes. El tema, el tema de hoy va a ser los mandamientos. Entonces, introducción a los mandamientos. ¿Qué nos dice la historia de la salvación? Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Para su, el paraíso terrenal es símbolo de esa felicidad que Dios siempre quiso para toda persona. Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. La historia del Génesis nos muestra todas las posibilidades y derechos que Dios le da al hombre y a la mujer para que sean felices. No obstante, allí mismo en el paraíso, el hombre y la mujer se interponen al plan de Dios, quebrantan sus normas y abusan de los derechos que generosamente Dios les había concedido. Según Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 31, ¿qué clase de derechos le concede Dios al hombre desde un comienzo? Nuestro Dios no puede complacerse en el mal. Ante la maldad que percibimos hoy, Dios podría repetir lo que en la época del diluvio universal voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a los animales, pues me pesa haberlos hecho. Ante las injusticias, rebeliones y atropellos que se cometen cada día en contra de la dignidad humana, la voz del Señor sigue resonando con la misma fuerza que ante la muerte del primer hombre. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano me pide a gritos que haga justicia. Pero Dios, que es un Padre bueno, sigue confiando en su pueblo. Yo, el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y es por ese motivo que a lo largo de la historia Dios ha suscitado profetas y personas generosas que aceptan y comparten su plan de salvar a la humanidad, entre muchos hombres y mujeres que han aportado su granito de arena en esta historia de la salvación. Recordemos algunos más conocidos. Abraham, un hombre de una fe tan grande que mereció ser llamado el padre de la fe. Dios lo escogió para que formara un nuevo pueblo según las normas del mismo. Génesis capítulo 12. Por eso Abraham, obediente al deseo de Dios, deja su familia, sus pertenencias y se dispone a colaborar en todo lo que Dios quiere de él. Moisés, pastor de ovejas, muy sensible a las necesidades de su pueblo. Dios le llama un día para que le colabore en la restauración de la justicia de un pueblo oprimido por sus gobernantes. Para responder a los atropellos contra los derechos humanos, Dios le inspira a Moisés los mandamientos que en adelante regirán la conducta de su pueblo. Antonio María Claret, misionero español que, movido por las palabras del Señor, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Organiza comunidades e instituciones que hoy se multiplican por el mundo, llevando la luz de la fe y promoviendo obras sociales en favor de los más necesitados. Teresa de Calcuta, nacida en Albania y aunque de familia muy pudiente, se dedica a las enseñanzas de niñas pobres en el campo. Se marcha a la India y ante su impresión por los ancianos leprosos que son abandonados en las calles, consigue prestado un templo musulmán para desde allí atender a los ancianos y personas más necesitadas. Los mandamientos son 10. Quien los instituyó y quien los escribió fue Moisés. Y en el Éxodo lo podemos encontrar donde dice que Moisés fue el que escribió los mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios Padre, amigo y defensor de los pobres.
¿Tiene la Biblia ahí cerquita? Un momento. Listo. Ya. Bueno, entonces busque Salmo 97, capítulo 97, versículo 1 al 12. Y porfis me lo lee. ¿Del qué? Salmos 97, capítulo 97, versículo del 1 al 12. Mm, 97. Sí, 97. ¿De dónde a dónde? Versículo 1 al 12. Bueno, Jehová reina. Espera un momentito. Pero yo busco otra Biblia que esa tiene la letra muy chiquita y yo estoy como un poco ciega. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense de las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Ya? Ahí terminó. No, no es que estoy pidiendo ayuda para que vea el hombre porque soy muy ciega. Bueno, Jehová reina, recocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Bueno, No, déjeme leer a mí. amén, hágale pues. Dios. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor de sus relámpagos. Alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron. ¿Cómo será delante de Jehová, adelante del Señor de toda la tierra? Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vinieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirvan a las imágenes de la talla, los que se
glorian en los ídolos. Póstrense a él, todos los dioses. Oyó Sión. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus judíos, porque tú, Jehová, eres excelso, excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová aborreced, ay, Dios mío, el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impios los libra. Impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos del corazón. Alegraos juntos en Jehová. Ay, Dios mío, ¿dónde va? Y alabad a la memoria de su santidad. Ya. Listo. Espera. Bueno, le voy a leer un texto bíblico con el cual se va a hacer una actividad de que tiene que grabar un video y decir el enfoque, a ver, y decir en qué se enfoca o qué enfoque tiene para el primer mandamiento y la reflexión. Listo. Entonces debe estar muy pendiente. Que esté muy pendiente. No hay una sola razón por la que Marco vivirá. Quedarse en familia es mejor plan que correr el riesgo de cambiar la historia de tu Navidad. Enciende tu luz. Bueno. Lectura del libro de Daniel. El rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales que se encargaran de las distintas partes del reino. Al frente de ellos puso 3 supervisores para vigilar la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel, quien pronto por su gran capacidad se distinguió de los demás supervisores y jefes regionales. Por eso, el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarle de mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falla. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron, no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su presencia le dijeron, viva su majestad para siempre. Reunidas en consejo todas las autoridades que gobiernan la nación, han acordado la publicación de un decreto real ordenado que durante 30 días
nadie dirigía una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. Aquel que no obedezca será arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser derogada. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, que estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron junto en la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto. Le dijeron: Su Majestad ha publicado un decreto según el cual todo aquel que durante estos 30 días dirigiera una súplica a cualquier dios u hombre que no sea su Majestad, será arrojado al foso de los leones. ¿No es verdad? Así es, respondió el rey, y el decreto debe cumplirse conforme la ley de los medos y los persas, que no puede ser derogada. Entonces ellos siguieron diciendo: pues Daniel, uno de esos judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad, ni por el decreto publicado, ya que le hemos visto hacer su oración 3 veces al día. Al oír esto, el rey se puso muy triste y trató de hallar una manera de salvar a Daniel. Hasta la hora de ponerse el sol estuvo haciendo todo lo posible por salvarle. Pero aquellos hombres se presentaron de nuevo al rey y le dijeron: Su Majestad, sabe bien que, según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser derogada. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel: Que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. Cuando ya Daniel estaba en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del mismo. Y el rey la selló con su sello real, con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales, pero no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Cuando ya estaba cerca, el rey llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Daniel le respondió: Viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones, para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel y junto con sus mujeres y sus hijos fueron arrojados al foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo, cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió a las gentes de todas las naciones y lenguas de la tierra diciendo: Os deseo paz y prosperidad. Y ordenó y mandó que en todo mi imperio se respete y reverencia al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones, y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío, y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Palabra de Dios. Oh, Señor Jesús. Orientación bíblico-catequética. No tengan otros dioses fuera de mí, no te hagas ídolos ni figuras de lo que hay arriba en el cielo, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuál es el sentido de este mandamiento? No se trata de saber si allá en el cielo existen uno o más dioses.
Actualmente la mayoría ya no cree que haya más que un solo Dios. Hay que entender en la situación histórica de Israel. En tiempo de Moisés, la prohibición de imágenes o figuras de Dios en casa. Hoy nadie estaría observando ese precepto, pues actualmente en todo el mundo, paganos, creyentes o católicos, todos tienen imágenes, pinturas, estatuas o figuras, tanto en las casas como en los parques o avenidas, como recuerdo de alguien o algo que les interesa. El primer mandamiento trata de algo más serio. Responde a un clamor real del pueblo oprimido por el faraón y quiere ofrecerle respuestas para su liberación. Es por ello que Dios se comunica con Moisés y le dice: yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dile de mi parte: yo soy quien quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Aquello que Dios más condena y que de ninguna manera soporta es que haya gente que use la imagen de Dios para oprimir a sus hermanos. Y es que precisamente el faraón y los de su escuela hacían grandes imágenes de oro y plata para demostrar con ello la fuerza de sus dioses. Al mismo tiempo, inculcaban a los pobres paciencia y resignación, y al referirse a la situación de sufrimiento del pueblo decían: Dios lo quiere así, y así y hacían creer que la voluntad de Dios se manifestaba a todos por boca del faraón. De esta forma abusaban de la fe del pueblo oprimido. Mientras tanto, el faraón mantenía sus privilegios y explotaba miserablemente a sus propios hermanos.
Ponga atención de lo que van a hablar en este video, que van a explicar un poco del primer mandamiento. ¿Listo? Te decía que ayer estuve en el convento. Sí, ¿y sabes a quién vi? Una para Rita y una para Rosana. Espere, ¿qué? ¿Es un video o es un audio? Pues como no, en el computador no sé si se puede ver bien el video. Te decía que ayer estuve en el convento. Sí, ¿y sabes a quién vi? Una para Rita y una para Rosana. ¡Baja! ¿Qué pasa? Ahora bajo. Espera, toma. Uy. Le han comprado una nueva. Y nos dejará jugar también a nosotros. Desde luego. A ver quién acierta. Abres el mando, metes el disco, lo pones en marcha y entras como un rayo en el juego. ¿Veis? ¡Estás en mi poder! Ahora verás, esperpento. ¡Qué fuerte! Juegas directamente en la televisión. Este es mucho mejor. Toca aquí. Tremendo, se sienten las botas. ¿Cómo lo hace? Tiene una cosa que se llama DualShock. Te hace sentir las vibraciones y los golpes en la mano. Perdonad, chicos. Hace muy buen día. ¿Por qué no vamos a jugar fuera? No sé si iré... Te recuerdo que después es el partido. ¿De qué partido hablas? Del partido contra los de quinto A. ¿Lo has olvidado? No sé si iré... ¿Pero cómo? Tú eres el capitán y eres el más fuerte. Si no vienes tú, nos meterán 5. Debes venir. ¿Qué, aquí? ¿Quieres comparar la PlayStation con un partido de fútbol? Te cansas y te puedes llevar una patada en la espinilla. ¿Pero te diviertes jugando solo? Juego contra el ordenador. Es una pasada. Es mejor que jugar con otra persona. ¡Toma, maldito! Bueno, nosotros nos vamos. ¡Ah! ¡Estás en mi poder! ¡Oh, no! ¡He fallado! ¡Oh, no! ¿Quién sabe cómo acabará esta vez? Destruido, destruido. Otro más. ¡Ánimo! ¡Adelante! Julio, a la mesa. No, no, no puedo. Tengo que jugar. Por favor, tengo que jugar. Tengo que ganar. Pero Julio, ¿por qué no vienes a comer? Llevas todo el día pegado a la videoconsola. ¡Oh, no! ¡Otra más! ¡Déjame jugar otra partida, mamá! Bueno, niños, pero... ¿qué son estas caras? Habéis perdido, pero habéis jugado bien. Estoy seguro de que la próxima vez irá mejor. Todo por culpa de Julio, que no ha venido. Sí, es verdad, hace tiempo que no se le ve. A la puerta, Fray Yago está todo el día pegado a su videoconsola. Julio tampoco ha ido a la escuela esta mañana. Está enfermo. ¿Es cierto? ¿Quién te lo ha dicho? Su mamá ayer por la tarde telefoneó a la mía. ¿Cuánta fiebre tiene? Casi 39. Quiero jugar, quiero jugar. ¡Entra, Julio! Estamos dentro de la videoconsola. Mira qué partidas. Podremos entrar y salir cuando queramos. No es más un juego. Ahora estáis en mi poder. ¡Salir, por favor! No podréis salir jamás de aquí. ¿Pero quién te crees que eres? Tú no puedes hacer lo que quieras. Desde luego que
Yo soy Dios. ¡Quieren con mi mamá! ¡Quieren con mi mamá! Nadie os puede ayudar aquí dentro. ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes hacer esto! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadnos! Estoy aquí. Calma, no te preocupes. Gracias a Dios la fiebre ha pasado. Verás como mañana estás mejor. Bueno, Julio, ¿cómo lo has pasado estos días sin tu videoconsola? Mirad, chicos, antes estaba convencido de que la videoconsola era lo más importante del mundo. Pero después lo he comprendido. ¿Y qué es lo que has comprendido? Que la aspirina es mucho más importante que la PlayStation porque ha hecho que pasara la fiebre. Ah, sí. Este es un juego muy bonito. Escribimos cuál es la cosa más importante del mundo. Para mí las naranjas son más importantes que la aspirina, porque contienen vitamina C. Sí, pero el agua es más importante, porque si no existieran las naranjas no crecerían. No es verdad. Para mí el sol es más importante que el agua. Prueba vivir en el mundo sin el sol. ¿Y por qué? Sin el agua se morirían de sed. Yo conozco una cosa que es más importante que el agua y el sol. El papá y la mamá. Si no, no nacemos. Es verdad. Tiene razón Rosana. Pero tampoco ellos, sin su papá y su mamá, habrían nacido nunca. Y ninguno de nosotros podría vivir sin nuestro Padre bueno que cuida de nosotros y ha creado a nuestros padres. Pero también el sol, y también el agua, y las naranjas. ¿Y la aspirina? ¿Y la PlayStation? Todas las cosas del mundo son bellas e importantes, pero mirad, si pensamos en una cosa solo todo el día, entonces esa cosa se hace muy importante, más importante que nosotros, y también más importante que Dios. Cuando alguna cosa o alguien quiere hacernos creer que es más importante que Dios, es mejor no escucharle. El único en quien podemos tener siempre confianza es Dios. Él siempre se preocupa de nosotros y nos ama de un modo exclusivo. Por tanto, preocupémonos solo de las cosas importantes. Pero, ¿qué sucede? ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Ay! Ah, no te preocupes. No era tan importante. Bueno, ¿en qué se basa la grandeza de nuestro Dios? Su grandeza se basa única y exclusivamente en el amor, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 al 8. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Solo por amor Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Hechos 10:38. En prueba de su amor, Cristo murió por la humanidad. Sus cualidades superan las de cualquier otro ser. Aunque es poderoso, está al lado de los pobres. He sido enviado a dar la buena nueva a los pobres. Aunque todo lo abarca y está en todas partes, nada le es indiferente. Se preocupa de cada persona. Aunque es distinto a nosotros, no es menos hombre que nosotros. Por el contrario, es el ideal del hombre que soñamos. A Dios ya no necesitamos verlo. Jesús nos lo hizo ver. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Qué nos enseña el primer mandamiento? Que solo Dios es el Señor del universo y que fuera de Él nadie más nos puede salvar. Que hemos de amar a Dios por encima de cualquier otra autoridad. Esta es la actitud del mismo Jesús al cumplir los 12 años. ¿No sabías que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Y cuando los discípulos son reprendidos por hablar al pueblo en nombre de Jesús, su explicación es clara y decidida. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta misma fuerza de Jesús y de su evangelio continúa impulsando el testimonio de no pocos cristianos. Nos lo dice el ejemplo de los mártires, que han dado su vida por defender la justicia y el evangelio.
Es el caso de los 263 claretianos que murieron fusilados en la Revolución Española en 1936 por el hecho de defender su fe y sus valores cristianos. Mientras desfilaban al lugar de la muerte, iban cantando a Cristo Rey la siguiente estrofa. Jesús, ya sabes, soy tu soldado. Siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal. ¿Y qué ideal? Por ti, Rey mío, la sangre dar. Estos jóvenes misioneros sabían lo que hacían, habían leído y habían entendido el Evangelio. Sabían que ser fieles al primer mandamiento les exigía no apoyar situaciones ni estructuras de injusticia. No podéis servir a dos señores. Mateo 6:24. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Si alguien se declara a favor mío sin avergonzarse delante de los otros, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre en el cielo. Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33. Decidirse por Dios es decidirse a favor de los auténticos valores del Evangelio. Luchar contra todo signo de muerte, de injusticia y de opresión. Conclusión. A Dios le amamos porque Él nos amó primero. El que ama se siente liberado y es liberador. Su amor no está condicionado a cosas pasajeras o bienes materiales. Ejemplo, qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar. Bueno, hasta aquí, ¿qué ha entendido del primer mandamiento? O he hablado rápido. Has hablado rápido, pero te he entendido. Que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que no hay que hacer lo que a Dios no le gusta. Listo. El segundo mandamiento, no jurar el nombre de Dios en vano. ¿Qué nos dice el segundo mandamiento? ¿Será solo cuestión de controlar la lengua y no mezclar ociosamente el nombre de Dios en todas las cosas? A Dios lo metemos en todo. Si a alguien estornuda, le decimos, Dios te dé salud. Dios va y viene con nosotros. Vaya usted con Dios. Dios le pague, Dios le ayude, si Dios quiere. Pero el segundo mandamiento, más que de controlar la lengua, trata de algo más serio. Como sabemos, el faraón de Egipto hacía todas las cosas en nombre de su Dios, en el nombre del Dios Ra, Osiris o Amón. Él se declaraba dueño de Egipto, de las tierras y de las cosechas. En nombre de este mismo Dios hacía sus guerras para dominar a los pueblos y robar sus riquezas. A través de la invocación del nombre de los dioses encubría el robo, la injusticia, las mentiras, y a esto llamaban el derecho del rey. Por eso, cuando Dios se presenta a Moisés, le muestra con claridad el sentido de su nombre. Ante todo es un Dios liberador, que se compromete a atender siempre el clamor de su pueblo. Y actualmente, ¿cómo están las cosas? El nombre de Dios y la cruz de Cristo están en todo, hasta en los lugares donde se practican las mayores injusticias. Jueces con la cruz frente a su escritorio, pronuncia sus sentencias contra los pobres, favoreciendo a los que sí se pueden defender por dinero. Y nosotros, cristianos, ¿cómo usamos el nombre de Dios? ¿En qué sentido la historia del soldado infiel nos interpela a nosotros que llevamos el nombre de cristianos? ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento? Que no podemos utilizar el nombre de Dios para dominar a los otros ni para justificar la opresión y la injusticia. Que solamente el nombre de Dios merece nuestra adoración y reconocimiento absoluto. Que no podemos creer a quienes en nombre de Dios realizan brujerías y destruyen la unidad de las familias. Que el nombre de Dios es santo y debemos emplearlo con dignidad. Que para decir la verdad basta decir sí o no.
sin tener que acudir a juramentos innecesarios. Como dice el Señor en su palabra, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Todavía más grave si dichos juramentos se hacen irresponsablemente o de mala fe para condenar a inocentes, cuantos se pudren aún en una cárcel por juramentos sin conciencia, y a cuantos otros se les quita hasta la misma vida por ser víctimas de esta clase de juramentos. Es lo que llamamos falsos testimonios. Ejemplo, muerte de San Juan Bautista, Mateo capítulo 14, versículo 1 al 11. A Dios lo podemos invocar de distintas maneras, Padre y Señor, así lo invocaba Jesús, Mateo 11, 25-27. Padre nuestro, Señor mío y Dios mío. Jesús es el Señor, fue el título que le dieron sus discípulos desde un comienzo. La Iglesia le da el título de Señor del universo, también Señor de todo el pueblo. Pero hay que aclarar que el señorío de nuestro Dios no es un señorío de poder, sino de servicio. ¿Qué más nos puede aclarar Jesús acerca del segundo mandamiento? No basta que me llamen Señor, Señor, es necesario que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta simplemente ser bueno, rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el Padre Nuestro repetimos, santificado sea tu nombre. El cristiano está llamado a dignificar y a santificar el nombre de Dios a través de su propia conducta. Sed santos como Dios es santo. Que la gente, al ver nuestro buen ejemplo, glorifique al Padre del cielo. Espérame un momentico. Hola, niños. Hoy aprenderemos el segundo mandamiento. ¿Y cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Debemos temer y amar a Dios. Por eso, no debemos usar su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino por el contrario, debemos invocar su nombre en todas las necesidades, para adorarlo, alabarle y darle gracias. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es el nombre de Dios? Dios tiene diferentes nombres. ¿Quieres conocerlos? El primer nombre que nos enseñó Dios es Yo Soy. También se llama Jehová. Y un nombre que estoy segura que tú conoces, Jesús. ¿Sabes por qué Dios nos dijo su nombre? Para que lo alabes, para que te bendiga, para darte salvación, para que te cuide. Entonces,
¿Por qué no debemos maldecir usando el nombre de Dios? Porque es pecado. Eso no agrada a Dios. Tampoco debemos jurar usando el nombre de Dios para decir una mentira, ni mucho menos usar el nombre de Dios en la hechicería. ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios en vano? Tranquilo. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente el segundo mandamiento en nuestro lugar. Solo recuerda, este mandamiento se nos dio porque Dios quiere mostrarnos su amor y su bondad, y quiere que usemos su nombre de maneras que a Él le complacen. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bueno, el tercer mandamiento es santificar las fiestas. Celebremos en familia el Día del Señor. Espera un momentico, ya vengo. Un momentico. Sabe, ya. Ya. Bueno, ¿qué nos enseña el tercer mandamiento? El tercer mandamiento, además de invitarnos a recuperar el día de descanso y de participar en familia de la liturgia en comunidad, nos recuerda la liberación del pueblo de Israel, pues ataca una de las causas que hacen al pueblo gritar y llorar. Veamos cómo el tercer mandamiento fue dado para impedir que la esclavitud volviera a oprimir al pueblo. El faraón no atendía al bienestar del pueblo, el cual tenía que trabajar y producir sin descanso. El pueblo valía solo por el trabajo que hacía para enriquecer el faraón y no se tenía en cuenta la dignidad de cada persona. A causa de este sistema injusto, el pueblo era pisoteado. Y aparte de estos atropellos, el pueblo era tildado de perezoso. Y el grito del pueblo llegó a Dios. Él bajó y lo liberó y ordenó el tercer mandamiento. El día de descanso es para que el trabajador pueda tomar aliento. Por el trabajo, el hombre y la mujer participan en la obra de la creación de Dios. El sentido del trabajo humano es construir un futuro de paz. El día de reposo es para pensar en Dios y para compartirlo en familia. El Señor dice: trabaja 6 días y en ellos haz todas sus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. El séptimo día Dios descansó, lo bendijo y lo hizo sagrado. Respeta el día de reposo,
Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor, digno de honor. Hónralo, no buscando únicamente tus intereses, ni haciendo negocios. Pero, ¿qué seguimos haciendo del día de reposo? Hay empleados que deben trabajar en días festivos y no son remunerados justamente. Y las personas que deberían tener libres los festivos deben aprovechar para trabajarlos en otro lugar, con el fin de reponer en parte los malos salarios. Otros tantos escapan de la ciudad el día de reposo sin pensar en la misión que tienen con su familia. Hay quienes están tan agotados en un día festivo que no encuentran un momento para celebrar en comunidad la esperanza de liberación con los hermanos en la fe. ¿Qué sentido ha de tener la misa para el cristiano? La misa o Eucaristía es el principal encuentro de los hermanos para compartir la experiencia de fe en comunidad. En la misa es Cristo mismo el que se ofrece por amor a su pueblo. Él nos lo confirma cuando dice: esto es mi cuerpo, entregado a la muerte por amor a ustedes. Participar de la Eucaristía en comunidad supone orientar y fortalecer la fe, escuchar y reflexionar la palabra de Dios, agradecer al Señor sus beneficios, al comulgar a Cristo, suscitar actitudes de comunión y solidaridad con los más necesitados. Esta misma dimensión le daban los primeros cristianos a la celebración de la Eucaristía. Se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Eucaristía, signo de comunión y participación de bienes. San Pablo, preocupado por sus comunidades cristianas, le recomienda a sus fieles: el día del Señor cada uno de ustedes debe apartar algo, en conformidad a lo que haya ganado. Dicha recomendación se mantiene aún en nuestros centros de culto y la colecta trata de responder a las siguientes necesidades: mantenimiento y gastos del templo y del culto, obras de carácter social, aporte para el sostenimiento de los ministros o servidores del altar. El mismo San Pablo dice: el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el mensaje de salvación vivan de su mismo trabajo. Lo más importante para Jesús es la persona antes que la ley y el culto. Los fariseos y maestros de la ley vivían preocupados por el fiel cumplimiento de la ley, así tuvieran que atropellar derechos elementales de la persona. Pero Jesús les manifiesta todo lo contrario. Veamos solo algunos textos. Según la ley, no era permitido sanar a un enfermo en día de fiesta. En estas circunstancias se encuentra Jesús frente a una mujer enferma. Los especialistas de la ley están en alerta para ver qué ocurre. Pero Jesús, entendiendo sus pensamientos, les dice: hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que forma parte de nuestro pueblo y que estaba atada por la enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar en el día de reposo? Y para que no tranquilicemos la conciencia con ofrendas y oraciones, mientras no estemos en paz con nuestros semejantes, nos dice Jesús: si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que alguien tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda allí mismo y ve primero a reconciliarte con él. Porque si dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, eres un mentiroso. Bueno, ¿qué han entendido estos dos mandamientos? Del segundo o el tercero. Del segundo y el tercero. Bueno, que nunca por nada hay que jurar el nombre de él en vano, porque eso es malo. Y del tercero, sí, es del tercero. Que por eso hay un día de descanso y eso nos tenemos que compartir con la familia o buscar de Dios o descansar.
Ya. Hola amigos, hoy hablaremos del tercer mandamiento de la ley de Dios, el cual habla sobre santificar las fiestas. ¿Pero a qué tipo de fiestas se refiere? Dentro de la iglesia actual, se nos ha enseñado a través del tiempo que debemos venerar o festejar las fiestas de los templos de tipo material. Es necesario aclarar que no son este tipo de fiestas de tipo materialista las que debemos festejar. Dentro del mandamiento, santificación es la limpieza del alma y no de la materia física. Fiesta es alegría íntima, satisfacción, gozo del corazón. Fiestas son las que vive el iniciado en los mundos internos, cuando ha ganado un grado más en su proceso de perfección, después de las pruebas de rigor. Tal como nos lo enseñó el divino Jesús de Nazaret. Y en el plano físico, santificación es la limpieza del alma. Hay que saber despojarse de las bajas pasiones. Las bajas pasiones son los vicios, los defectos, los deseos, fanatismos, ambiciones, etc. No basta con que nos digan: tus pecados están perdonados. Reza 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías y listo. En realidad, es una necesidad para el discípulo transformar también los pensamientos, palabras, sentimientos y emociones en virtudes, para la depuración y limpieza del alma. Esto se logra a base de mucha voluntad, tenacidad, fe y amor, comenzando por elaborar una lista de todos en orden correlativa. Désele a cada uno 2 meses por lo menos para despojarse de él, y así sucesivamente hasta terminar con todos, dentro de la muerte del ego. En Levítico 24:4 nos dice lo siguiente: porque nadie podrá comer de las cosas sagradas mientras no fuere limpio. Santificar las fiestas significa conservar la pureza y perfección de nuestros triunfos en el espíritu y no volver a pecar. En el próximo video hablaremos sobre el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Terminamos. Bueno, 4.º mandamiento: honrar a padre y madre. Relación de los hijos con los padres. El texto bíblico dice: respeta a tu padre y a tu madre y así tendrás largos años. Este mandamiento se preocupa también por la vida y la honra amenazadas de los padres, ancianos, enfermos, minusvalorados. Honrar significa tener en cuenta, en consideración, respetar. Hay quienes ignoran a sus padres, sobre todo si son pobres o enfermos, y no faltan quienes se avergüenzan de ellos.
Peor aún, no faltan los ambiciosos que habiendo permanecido lejos de sus progenitores, aún en sus enfermedades, se hacen presentes en el velorio, formando tremendas trifulcas en torno a las pocas o muchas pertenencias que hayan dejado. Hay también quienes enfrentan a sus padres, carcómidos por la avaricia y la ambición. Es el caso de Absalón, entre otros tantos. En cambio, tenemos testimonios que nos ayudan a entender mejor la grandeza de nuestros padres. San Luis, rey de Francia, quien quedó huérfano de padre desde muy niño, se distinguió siempre por la fidelidad, la dedicación y la obediencia a su madre. Al ser nombrado rey, hizo colocar en su anillo real esta inscripción: respeto y amo a mi madre, dice el Señor. Hijo mío, honra a tus padres con obras y palabras. ¿Qué cualidades ha de tener la relación y la autoridad de los padres con los hijos? Primero, de reconocimiento y de respeto mutuo. Padres e hijos hemos de establecer una sana convivencia intergeneracional, una relación cooperadora y un enriquecimiento mutuo. Ni la prepotencia por parte de los padres para demostrar su autoridad, ni la injusta rebeldía de los hijos para expresar su autonomía, favorecen en nada la unidad y el progreso de la familia. En el cuarto mandamiento se nos recuerda que para el creyente no debe haber pirámide opresora. En Egipto y en Palestina, todo estaba sometido al poder centralista del faraón y de los reyes, que imponían al pueblo sus normas y sus gobernantes. Era una organización no igualitaria hecha de arriba hacia abajo. Aprovechaban la autoridad para imponerse por la fuerza. Ese abuso de la autoridad les permitía usar los hijos y las hijas del pueblo como querían. Esta situación no quiere Dios que se repita en el pueblo liberado de la esclavitud. Por eso, cuando más tarde el pueblo de Israel acepta de nuevo el sistema de los reyes para enfrentar las amenazas de los filisteos, exige que el rey se comporte como hermano y no se llene de soberbia sobre sus hermanos. Es el caso de Samuel, que al concluir su gestión como juez, rinde cuenta de los años que ejerció esta función delante de todo el pueblo. Y segundo, las relaciones entre padres e hijos deben ser de diálogo y de mutua corrección. Al respecto, Jesús nos da normas de cómo efectuar una sana y respetuosa corrección. Para Jesús lo más importante y decisivo es la relación comunitaria más que la de parentesco. Lo esencial para Jesús es la relación con Dios Padre y la relación con todos los hombres y mujeres como hermanos, sin pretensiones de dominio o de poder. ¿Hasta dónde llega la importancia del diálogo y la corrección a tiempo? El hecho de que no deban utilizarse castigos deshumanizantes para corregir a los hijos no puede ser motivo para darle a los hijos rienda suelta a sus inclinaciones y caprichos destructores. Así nos lo confirman los siguientes hechos de la vida real. Un joven de 15 años muere ahorcado. De pequeño, solo había recibido consideraciones y sobreprotección, pero ninguna privación ni exigencia por parte de su madre. Por eso, al llegar a la adolescencia, comenzó a rebelarse contra ella y a exigirle lo que no podía dar. Su madre, entonces, optó por cuestionarle su conducta y por restringirle sus caprichos, pero ya era tarde. El muchacho pensó que su madre le había perdido el cariño y determinó quitarse la vida. Una tarde su madre lo encontró ahorcado en la ducha de su casa. Este hecho ocurrió en el barrio Miraflores de Cali, Valle de Cauca. No le perdonó. Fue esta la frase final de un joven condenado a la pena de muerte y que ya en la silla eléctrica la repitió por varias ocasiones. Preguntando por el motivo de sus palabras, insistió: no le perdono a mi madre, quien por no corregirme a tiempo es la culpable de que yo me encuentre en este lugar. Todo lo contrario.
Marco Fidel Suárez, hijo de una lavandera que luchó con gran sacrificio para formarlo y sacarlo de adelante, llegó a ser presidente de Colombia. Algún día su anciana madre la visita en el Palacio Presidencial. Marco Fidel la recibe lleno de alegría y la sienta en su silla presidencial. Ella, avergonzada, trata de disuadirlo, pero su hijo le dice: Madre, siéntase feliz, pues por usted he podido llegar a esta silla. Hermanos, reflexionamos hoy sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el país que Dios te da. Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado. Y esto tiene como efecto una vida larga y feliz. La felicidad que promete el mandamiento no se encuentra vinculada a los méritos de los padres, sino en el reconocimiento y el respeto hacia quienes nos han traído al mundo. Esta sabiduría milenaria evidencia la importancia del ambiente familiar en los primeros años de vida, que repercute en la posterior forma de ser y de comportarnos. Podemos pensar en tantos jóvenes que después de haber vivido una infancia difícil y dolorosa, se han reconciliado a través de Cristo con la vida y han sido un ejemplo luminoso para muchos otros. Los enigmas y los porqués de nuestra vida se iluminan descubriendo la presencia del Señor a nuestro lado. En Él honramos a nuestros padres con la libertad de hijos adultos y los acogemos con misericordia y amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. En particular, saludo a los participantes en el curso de rectores de seminarios mayores diocesanos, al grupo de la pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal Española y a los catequistas de la diócesis de Nogales en México. Los animo a reavivar en ustedes la gracia del bautismo que nos hace renacer de lo alto y ser hijos de Dios. Y con esta conciencia los invito a mostrar su cariño a sus padres a través de signos concretos de ternura y afecto, y también con la oración. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. El quinto mandamiento es: no matarás. La vida es un compromiso de todos. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? No matarás. En Egipto, como en todos los países, existieron leyes que prohibían matar. Sin embargo, los encargados de aplicar la ley gobernaban sin tener en cuenta el respeto por la vida. Todo aquel que no sintonizara con los intereses establecidos no era gente. Se le despreciaba, torturaba y mataba impunemente. Ejemplo, cuando el faraón vio a los israelitas con un alto porcentaje de natalidad, les impuso trabajos penosos y les amargó la vida con dura esclavitud. Más aún, el faraón dio la orden a las parteras que todo niño hebreo que naciera lo matara. El miedo de perder la fuerza productiva del pueblo esclavizado llevó al faraón a decretar mayor opresión. La ley servía a la muerte, no a la vida. La vida del pueblo era amenazada y destruida, sin ninguna defensa. En Egipto, la ley que prohibía matar castigaba solo a los criminales comunes, no castigaba al sistema, a la organización que mataba mucho más. Los pobres y oprimidos no tenían a quien recurrir, no había ley que los defendiese. Nadie escuchaba su clamor, solo Dios, el Dios de los pobres. El quinto mandamiento defiende el derecho que todos tienen a la vida. Cualquiera que derrame sangre humana, su sangre será derramada, porque Dios creó al hombre a imagen suya. La defensa de la vida no puede ser solo para un grupo favorecido, debe defender a los pequeños y a los débiles. ¿Qué signos de muerte deben preocuparnos como cristianos? La prepotencia. Esta actitud es la autosuficiencia, la supervaloración de sí y el desconocimiento total de la dignidad del otro. Sus expresiones son la arbitrariedad en el abuso del poder y la autoridad. Ejemplo, en defensa de quién están las armas en Colombia, cómo se interpreta la autoridad en algunas instituciones y en los mismos hogares, qué programas de los medios de comunicación fomentan la violencia. Segundo, la injusticia. Es la expresión de la insensibilidad, donde únicamente caben los intereses personales y donde el otro no cuenta como persona, sino como un objeto, que puede ser utilizado e incluso atropellado. Ejemplo, ¿cuántos esposos preocupados por las obligaciones de familia terminan vendiendo su sangre porque el salario que reciben no les alcanza para sostener su propio hogar? Porque jóvenes en su plenitud van extinguiendo su vida, adormecidos por la droga o vinculándose al sicariato y a bandas criminales. El hecho de oprimir o de explotar al necesitado nos convierte en caníbales y asesinos. Tercero,
el odio y la venganza. Jesús va aún más allá con respecto al quinto mandamiento. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Oísteis que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, haced el bien a los que os hacen el mal. También han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odio a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Jesús respalda el quinto mandamiento con sus palabras y con su propia vida. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. En su paso por la tierra, Jesús escuchaba el clamor del pueblo abandonado, convivía con los enfermos, los pobres, los hambrientos, los pecadores, los marginados. Se opuso al sistema de muerte montado por los fariseos y por los sacerdotes de aquel tiempo. Además, Jesús entendió que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿A qué nos compromete el quinto mandamiento? A defender y a conservar la vida en todas sus formas y a luchar por la fraternidad y la igualdad. Tengo que decir lo que entendí. Sí, hágale. Bueno, honrar a padre y madre es, aunque nos dé mal genio lo que nos digan, siempre lo debemos respetar y a veces gracias a ellos logramos lo que algún día podemos tener. Hay que respetarlos, amarlos, valorarlos y sobre todas las cosas respetarlos mucho y demostrarles amor. Y no matar. Dios es el único que nos da la vida y es el único que nos las quita. Así que eso es como malo matar porque estamos cometiendo un pecado. El quinto mandamiento, introducción. En la lección anterior aprendimos el cuarto mandamiento. Vimos que es el único mandamiento que era solo para el pueblo de Israel y no para nosotros. A nosotros Jesús nos enseñó a adorarle con toda nuestra vida y fue una lección preciosa. Hoy aprenderemos el quinto mandamiento. 1. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Leemos de nuevo Éxodo 20 y dice así, 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nueva traducción viviente. Este es el quinto mandamiento. Honrar a nuestros padres, y es el primer mandamiento con promesa. Promete que
Bueno, el sexto mandamiento es: no cometerás adulterio. Nuestra afectividad y sexualidad son una energía positiva que es preciso saber orientar para la realización plena de la persona y para una adecuada interrelación con el sexo opuesto, en general con las otras personas. No se trata solo de evitar actos sexuales deshonestos. Dios reclama la dignidad e igualdad entre el hombre y la mujer. Dios dice: no cometerás adulterio. En Egipto existían toda clase de atropellos a la dignidad de la persona. Primero estaba el faraón, por encima de todo el pueblo, auxiliado por falsos dioses. Debajo de él estaban los reyes y los funcionarios públicos, y muy abajo, sin voz ni voto, vivía el pueblo y las mujeres. Hemos de recordar también la dignidad del cuerpo, porque a través del cuerpo Dios nos ha dado la existencia y por él podemos comunicarnos con los demás y ennoblecer el mundo. Porque el mismo Cristo quiso tomar y santificar nuestra humana naturaleza. En el bautismo fuimos consagrados a Dios y constituidos templos del Espíritu. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol bueno de frutos buenos, el árbol malo de frutos malos. De lo que abunda en el corazón, hablan los labios. ¿Cómo han de ser los amigos y las amigas que nos dice el Señor al respecto? No llegues a tu casa a cualquiera. El tramposo tiene muchas mañas. No te dejes engañar. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué otros medios nos pueden ayudar a vivir positivamente el sexto mandamiento? Tener una sana educación sexual, saber aprovechar el tiempo. Un cerebro desocupado es el mejor taller para la ociosidad. Las buenas lecturas, los libros morbosos son más peligrosos que un mal compañero, ya que siempre están a nuestro alcance y nunca se avergüenzan de decir lo peor. Hermanos y hermanas, completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad de amar hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la actitud nupcial y paterna que se puede manifestar de varias formas, pero que rige nuestras relaciones humanas profundas. El adúltero, el lujo. Sí. Una llamada, entonces no puedo escuchar la otra, lo que usted dijo. ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Qué no puedo escuchar? Como de la mitad que usted iba, no escuché. No, ya era el video. Entonces póngale un nuevo que me entró una llamada. Ah, bueno, listo. Queridos hermanos y hermanas, completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad
de amar hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la actitud nupcial y paterna que se puede manifestar de varias formas, pero que rigen nuestras relaciones humanas profundas. El adúltero, el lujurioso, el infiel, es aquel que no ha alcanzado esta madurez, que no ha pasado del yo al nosotros y busca en los demás su propia satisfacción sin un encuentro fruto de la acogida y de la propia donación. Todas las vocaciones en la Iglesia, incluso el sacerdocio y la virginidad, deben estar marcadas por esta relación nupcial. Es el Espíritu que llama a un amor sin reservas por la esposa de Cristo, amando al pueblo de Dios con la ternura y la fuerza de un padre y de una madre, de un esposo y de una esposa. En el matrimonio, del mismo modo, se deben cumplir estos requisitos, percibiendo la bondad intrínseca de la polaridad de lo masculino y lo femenino, del cuerpo y del espíritu. Nuestro cuerpo, por tanto, no está destinado a ser instrumento de placer, sino a ser el lugar donde se realiza nuestra vocación de amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a que, siguiendo el ejemplo de los santos, cuya solemnidad celebramos mañana, sean capaces de vivir su vocación con plenitud y fidelidad, en sintonía con ese amor nupcial que Jesucristo nos ha revelado y entregado como don. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bueno, el séptimo mandamiento es no robarás. La tierra y sus bienes son de todos y no de unos pocos. El Señor dijo, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen los peces, las aves y todos los animales. Les doy todas las plantas de la tierra y todos los árboles que dan frutos. Y si este fue el plan de Dios, porque unos tienen menos y otros más, sigamos un poco la historia de la salvación según la misma Biblia. El sistema del faraón y de los reyes de Canaán estaba basado en el robo. El faraón y los reyes podían tomar las tierras, los animales, los productos, los empleados, los hijos y las hijas del pueblo. Esto era considerado un derecho del rey, reconocido por la ley. Por ejemplo, del rey Salomón.
Llegó a tener una renta anual de 666 monedas de oro, más de 22 toneladas de oro. Llegó a emplear 180 obreros en trabajos duros y mal remunerados en la construcción del famoso Templo de Jerusalén. Era dueño de una flota de navíos. A pesar de ello, nunca nadie lo llamó ladrón, pues tenía el respaldo de la ley. Entre tanto, el faraón robaba las tierras, no pagaba salarios y aprovechaba la fuerza física del pueblo. Todo esto arrancaba el clamor del pueblo oprimido y le hacía llorar de angustia. ¿Cuál es el pensamiento de Jesús respecto a la acumulación y a la explotación del prójimo? El mal uso de los bienes materiales se irá contra nosotros mismos. Parábola del rico en Pulón y el pobre Lázaro. No es posible compartir la injusticia del dinero y al mismo tiempo sentirse hijo de Dios. Confrontar con el rico por tener más, le roba al pobre lo único que posee. ¿De qué le sirve al hombre cubrirse con las riquezas del mundo, si al final es una amargada? En la tarde de la vida, el Señor le dirá: necio, lo que has atesorado, ¿para quién será? Y añadirá: lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas. Ustedes han condenado y matado a inocentes. ¿A qué nos compromete el séptimo mandamiento? A replantear los salarios que se pagan, a no tener posesiones innecesarias, a no sentirnos dueños de nada y menos de lo que otros deben disfrutar. No debemos considerar las cosas como propias, ya que son pertenencia de todos. Hemos de valorar a los otros por lo que son, no por lo que poseen, contrario a lo que dice la canción: amigo, cuanto tienes, tanto vales. Bueno, ¿qué ha entendido de estos dos mandamientos? El sexto y el séptimo. Bueno, de los adulterios es que cuando hay una unión y alguno de los dos cometen una infidelidad, eso es un adulterio. Y eso no es bien visto por los ojos de Dios. Y no robar. Bueno, robar es malo. Así que si tú quieres algo, esfuérzate por conseguirlo por tus propias manos y no robar, porque eso es malo. Hoy todos a la escuela de San Francisco.
Pero, Fray Yago, hoy tenemos fiesta. No debemos ir a la escuela. Esta es una escuela especial. ¿Todavía no has entendido? Haremos un picnic sobre la hierba todos juntos. Fray Cocinero ha preparado una montaña de bocadillos. ¡Ay, qué bien! ¡Por fin se come! Vaya, ya han puesto esa mostarda que sabe a pasta de dientes. Ah, chicos, aspirad este fino aire perfumado. Yo no siento ningún perfume, Fray Yago. Quería decir que Dios ha creado el mundo para que cada uno de nosotros pudiese gozar como si fuese un don suyo. San Francisco amaba a todas las criaturas porque son un regalo que Dios nos hace cada día. Y un regalo no se debe despreciar nunca. Eso es lo que quiere decir Fray Yago, ¿verdad? Así es, Rita. No se puede estropear un regalo y no se le puede tener solo para sí. Nosotros no somos los únicos dueños de las cosas y los animales. Pero, Julio, ¿no me estás escuchando? Sí que te escucho. ¿Me dejas ver un momento, por favor? No, no. ¿Y por qué razón? No me los voy a comer. Porque si te los doy a ti, después se los tengo que dejar a todos. Así que nada. Eres un verdadero egoísta. Te puedes guardar tus gemelos. Julio, ¿por qué haces eso? Fray Yago, pero aquí está cerrado. No, ¿qué dices? Si habré pasado por lo menos 1000 veces. Pero esta vez no pasamos. Oh, está cerrado, no comprendo. Oh, se lo explico rápido, mi querido señor. Habéis entrado en una propiedad privada. ¿Propiedad privada? Me parece que este sitio está bajo administración pública, por lo tanto es propiedad de todos. Este sitio no era más que un pantano, pero gracias a mi dinero lo he transformado en un maravilloso campo de golf. ¿Y por qué esta barrera? Usted lo entenderá. Me he visto obligado a vallar con tantos ladrones rondando. Querido señor, me disgusta decirlo, pero esta vez el ladrón es usted. Tenía razón, mirad. La propiedad del ricacho llega solo hasta aquí. Pues entonces, esto no es suyo. Y esto tampoco. Sí, todo el curso del río debe quedar libre y permanecer a disposición de todos. Aquel gordinflón se está llevando la parte más bella del parque. Si aquel gordinflón sigue ampliando su campo, los halcones y las ranas desaparecerán. Él dice que sabea, en cambio malea. Bravo, Rosana. Eso lo escribiremos en la carta al alcalde. Sacad algunas fotos. Debemos enseñarle todo. Chicos, los halcones vuelan, vale. Pero las pobres ranas, ¿dónde van a acabar? Van a acabar en la carretera y los coches las aplastarán. Rápido, Julio, pásame tus gemelos. He visto algo allí abajo. ¿Pero dónde están? En esa mochilita nunca encuentras nada de nada. Se parece al bolso de mi madre. ¿Estás seguro de que no los olvidaste en la escuela? Os digo que no, me los han robado. Mi padre me va a matar. Janet, ¿puedo preguntarte una cosa? Dime, ¿qué bicho te ha picado esta vez? Verás, no es una cosa mía. Le ha pasado a un amigo de la escuela. ¿Y qué le pasa a ese amigo tuyo? Pero ponte que mientras me hablas te hago un retrato. Así me entreno un poco. Ha hecho una pequeña broma. ¿Qué hay de malo? Una broma es divertida. Pero esto no es divertido. Él quería hacerlo divertido, pero ahora se ha puesto feo. En vez de andar con acertijos, ¿por qué no me lo cuentas? Él ha cogido una cosa de la mochila de otro compañero. ¿Ha robado a un compañero? No, no lo ha robado exactamente. Solo quería castigar a ese compañero porque no presta las cosas. Y ahora ese amigo tuyo no sabe cómo salir de la situación, ¿verdad? Sí. ¿Ese amigo tuyo tiene mamá y papá? Sí. Y le han enseñado el respeto y estima a los demás como nuestros padres nos lo han enseñado a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Y sabe ese amigo tuyo que la primera forma de respetar a los demás consiste en respetar las cosas que tienen sin estropeárselas o quitárselas? Sí que lo sabe. Entonces yo te aconsejaría que dijeras rápido a tu amigo que restituya lo que ha cogido, porque robar es una cosa feísima. ¿Y si los otros se enfadan con él? Diles que todos alguna vez somos un poco estúpidos. También yo. Lo importante es no dejarse dominar por el miedo. ¿Conoces bien a ese amigo tuyo, verdad? Sí. Pues díselo.
Otra cosa. Dile que esconda mejor los gemelos porque sobre el escritorio se ven muy bien aquí. Y ya que los viejos mapas que he encontrado en el convento y las nuevas fotos hablan muy claro, ¡Guarda silencio! el alcalde ha decidido que tenemos razón. Este sitio es un bien para todos, personas y animales. Por tanto, se ha ordenado la retirada inmediata de todas las cercas. Deberá restituir el terreno a sus legítimos propietarios. Me parece que esta vez ha perdido la partida. Señor. Perdóname. Quería solo gastarte una broma. ¿Sabes lo que te digo? ¿Quieres mirar otra vez con ellos? En este caso, hemos matado 2 pájaros de un tiro. Vaya, siempre que hablan de pájaros y de tiros a mí empiezan a ponérseme las plumas de punta. El primer pájaro es Sakim, que ha hurtado una cosa que no le pertenecía. Pero después, visto que es realmente amigo del propietario, ha hecho una cosa muy bella, restituyendo los gemelos y pidiendo sinceramente excusas a Julio. ¿Y podemos saber quién es el segundo pájaro? El segundo es el propio Julio, porque también él en cierto sentido ha robado algo. ¿Pero cómo, Fray Yago? Si los gemelos eran suyos. Sí, pero no ha sido capaz de compartirlos con sus amigos. ¿Sabéis lo que dice San Francisco? Que la alegría más hermosa está en compartir lo que se tiene con aquellos que en cambio no tienen. Porque las cosas en realidad no son nuestras, no nos pertenecen. Las cosas pertenecen a Dios. Nosotros las debemos utilizar lo mejor posible para la felicidad de todos. Y el que se guarda todo para sí es como si robase un poco a los demás. Pero hay un tercer pájaro, Fray Yago. La tenemos buena con los pájaros hoy. Tengo mucho dinero. Pero siempre he creído ser una persona honrada. Vosotros, en cambio, me habéis hecho sentir como un ladrón. Y por culpa vuestra he tomado una decisión. El campo de golf no se hará ya, pero he decidido destinar todo ese dinero a las personas que sufren, que no tienen nada. Me parece un gasto mucho más interesante. Bueno, el octavo mandamiento es: no darás falso testimonio. El octavo mandamiento se refiere cuando dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. En los tiempos de la esclavitud, el faraón de Egipto y los reyes que copiaron su mal ejemplo administraban la justicia de acuerdo a sus propios intereses. Ejemplo, los jueces daban sentencias guiándose no más que por el testimonio de sus más allegados, quienes, comprados por sus secuaces, hacían depender a veces la vida de una persona de juicios falsos. ¿A qué nos compromete el octavo mandamiento? A formar en la verdad para convivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso dice Jesús, la verdad los hará libres. Ser libre significa no dejarse atrapar por las ofertas del dinero, del poder y del placer desmedido. Ser libre significa estar disponible para servir, para salir siempre en defensa de la vida. Nos sirve a la verdad el que no informa con fidelidad. Tan cierto y tan grave es esto,
que una mentira insistentemente repetida acaba por creerse como una verdad. Noveno mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo o no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este es el noveno mandamiento. Si entendemos correctamente un pensamiento impuro voluntario, sería donde voluntariamente permites un pensamiento en tu mente para que puedas disfrutar ese pensamiento y el placer que el pensamiento te trae. Un deseo impuro sería realmente querer ir más allá de ese pensamiento e ir a hacer eso. Un ejemplo podría ser si un hombre ve a una mujer y la encuentra atractiva, por lo que deliberadamente imagina cómo sería tener relaciones con ella. Sin embargo, en realidad no quiere hacer eso, solo quiere el placer que le da la idea. Dada la oportunidad de hacer esto, él diría que no, pero le gusta disfrutar de la idea. Este sería un pensamiento impuro, si lo entiendo correctamente. Décimo mandamiento es: no desearás los bienes de tu prójimo. Es no envidies a nadie. Esto significa que no deberíamos desear tener las cosas que otras personas tienen. Yo sé que siempre hay un juguete nuevo, un juego, siempre hay algo que queremos tener. Es importante recordar que estas cosas no son realmente importantes. Y eso es lo más importante, si recuerdas el primer mandamiento. Ahora yo sé que esta lista puede parecer imposible de seguir todo el tiempo. Yo sé que yo no sigo estos mandamientos todo el tiempo. Y le voy a orar a Dios y pedirle su perdón y trataré de hacerlo mejor para no volverlo a hacer. Bueno, al principio no le expliqué. Los mandamientos se dividen en dos grupos. El primero y el segundo, son dos mandamientos en el primer grupo. El primer grupo es el amor a Dios, mandamientos del amor a Dios. Y los otros son los mandamientos del prójimo. Estos mandamientos Dios los instituyó o los hizo para que nosotros los cumplamos y sepamos qué dice cada uno y qué es el mensaje que quiere dar cada uno de los mandamientos que Moisés dio a la comunidad o a la iglesia para que se cumpliera, pero obviamente por requisito de Dios. Entonces, estos son los 10 mandamientos. Si alguna duda o alguna pregunta me dice. Todos los 10 mandamientos me quedaron claros. Bueno, entonces, pues no siendo más. Buenas tardes y gracias por la clase. Listo, y por Classroom se montó 2 evaluaciones. Una tiene plazo hasta las 6:40 y la otra hasta las 6, las dos hasta las 6:40. Y ahorita monto la actividad de los mandamientos. Bueno. Y acuerde que tiene 4 actividades atrasadas. Ay, yo las voy a entregar. Listo. Entonces ya, no siendo más. Hasta luego. Chao. Chao.